Un mapa cosido, una reliquia desaparecida y una pista demasiado delicada para tocar. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Dime, ¿desde dónde nos ves esta noche? Tus palabras iluminan este misterio. Deja un comentario y sé parte de la historia. Comencemos. La lavanda estaba en flor, y las abejas se movían perezosamente entre los tallos, como si todo San Ludlow-on-Wey hubiera acordado echarse una siesta durante el calor de finales de junio. El licor de saúco tintineaba en las copas, los bizcochos reposaban bajo cúpulas de red, y los banderines, cosidos a mano por la esposa del vicario, ondeaban en las puertas de hierro forjado del jardín de la rectoría. La fiesta de verano anual de la Sociedad Histórica de St. Ludlow estaba en marcha, y la flor innata de la sociedad del pueblo había acudido con sus mejores sombreros y sonrisas cautelosas. En una mesa bajo un toldo blanco, la señorita Jane Marple sorbía su té con silenciosa satisfacción. Su sombrero de paja azul, adornado con una pequeña cinta de no me olvides, proyectaba una suave sombra sobre sus ojos pálidos y pensativos. Escuchaba, no fisgoneaba, pues sería de mala educación. Simplemente escuchaba el sutil ritmo de la conversación del pueblo. «Y el mapa es simplemente exquisito», dijo la señora Clarissa Bartlett, señalando con entusiasmo un bollo azucarado. Una reliquia familiar de su esposo, bordado a mano, ¿te lo imaginas? Un tapiz del West Riding, con cada calle y parroquia marcada con delicado hilo. «Suena terriblemente poco práctico», murmuró el coronel March tirándose del bigote. «¿Qué tiene de malo un buen Ordnance Survey?» La señorita Marple esbozó una leve sonrisa serena. Aún no había visto el mapa en cuestión, aunque por supuesto lo había oído mencionar. Primero a la señora Bartlett, luego a la criada del vicario y finalmente a la señorita Delia Daintree, que daba clases de acuarela los miércoles. El mapa se había convertido en una auténtica fascinación en las últimas semanas, desde que la señora Harriet Greville llegó al pueblo con él cuidadosamente doblado en un cofre de madera de cedro. La señora Greville no era originaria de St. Ludlow. Ese solo hecho había bastado para despertar la cautelosa curiosidad de los aldeanos. Su llegada coincidió con el fallecimiento de su esposo, el capitán James Greville, ingenieros reales, retirado, y se rumoreaba que había regresado a la casa ancestral de él en busca de paz y raíces. Se había instalado en Briar Hollow, una casa de campo Tudor a 3 kilómetros del pueblo, y desde entonces rara vez se la había visto. Hasta hoy. Exactamente a las 3:04, las puertas de la rectoría se abrieron, y se hizo un silencio, momentáneo pero claro, cuando la señora Greville hizo su entrada. Era una mujer alta, ni joven ni vieja, con el porte que cabría esperar de alguien que se ha pasado la vida siendo vigilada y sin preocuparse demasiado. Su vestido era de lino color marfil, sus guantes de cabritilla color crema, y a su lado llevaba un folio de cuero que parecía demasiado desgastado para su por lo demás elegante. Varias cabezas se giraron. La esposa del vicario dejó caer un merengue. La señorita Marple, en su defensa, simplemente bajó la copa. «Ah», murmuró Clarissa Bartlett. «Ha traído el mapa, de hecho lo había hecho». La señora Greville se acercó a la carpa de la Sociedad Histórica con paso decidido y habló en tono claro y educado. «Entiendo que están exhibiendo artefactos de interés local», dijo. «¿Podría aportar algo inusual?» Los voluntarios de la tienda se apresuraron a ponerse firmes, y en cuestión de momentos, el folio se desabrochó y se abrió sobre una mesa de paño verde. El mapa bordado yacía dentro, un cuadrado de lino grueso y amarillento, bordeado con flecos de seda pálida. La costura era asombrosamente fina. Cada hilo era una réplica exacta de los accidentes topográficos.
ríos bordados con hilo azul celeste, caminos en grueso gris topo, campos en verde satén y topónimos escritos con la pulcra y recta letra de alguien con clara experiencia en degustación. Pero lo que atrajo la atención de todos y los atrajo más cerca fueron los símbolos que no se encuentran en ningún mapa público. Pequeñas cruces rojas, sutiles rosas de los vientos, y junto al pueblo de St. Ludlow, un diminuto triángulo dorado. «Qué raro», dijo Clarissa. «Me pregunto qué significan. Una broma familiar, quizás», sugirió el coronel March. La señorita Marple no dijo nada. Observaba las manos de la señora Greville. Eran suaves, cuidadas, pero las apretaba con demasiada fuerza para sentirse cómoda. No estaba nerviosa, no. Era cautelosa. La señora Greville conversó con ella cortésmente. Aceptó un vaso de limonada y se dio la vuelta bruscamente para marcharse. «Ten el mapa a la vista hasta que termine la fiesta», le dijo a la esposa del vicario. «Lo recogeré antes de la cena». Ella se fue antes de que alguien pudiera protestar. Pasaron unos 30 minutos, cuando los que tocaban las campanas estaban a mitad de Greensleeves, y los jueces de la Jam habían alcanzado un animado crescendo, cuando un grito rompió el aire del atardecer. Todos se giraron. Una joven doncella con cofia blanca permanecía temblando junto a la tienda, señalando con la mano el rosal de la vicaría. Un grupo se acercó corriendo, incluyendo a la vicaría, Clarissa Bartlett, y al coronel March, quien rápidamente tomó el mando. La señorita Marple no se apresuró. Se levantó, se sacudió las migas de la falda y caminó lentamente por el césped. Allí, medio oculto tras una masa florida de trepadoras rosadas, yacía el cuerpo de la señora Harriet Greville. Estaba inequívocamente muerta. Un solo golpe en la nuca le había quitado la vida, y sus guantes color crema estaban manchados de barro, y algo mucho más oscuro. Su folio de cuero había desaparecido. Para cuando llegó la policía de Much Wensley, la fiesta se había convertido en chismes, pánico y una fascinación mal disimulada. La gente ofrecía teorías, a cual más dramática: robo, venganza, celos, por el mapa, o quizás un extraño en el pueblo. El inspector detective Leach, un hombre corpulento, calvo y de porte oficioso, tomó el control de inmediato. «Que nadie salga del recinto», anunció. «Necesitaremos la declaración de todos los presentes». La señorita Marple estaba sentada tranquilamente junto a la urna de limonada, con la mirada fija, pensativa, en las flores aplastadas cerca del seto. No era que disfrutara asesinando, pero había visto suficiente de la vida, sus agravios, mezquindades, pasiones y orgullo, para reconocer que esta muerte no había sido un crimen de locura ni un accidente. No, esto tenía las huellas del motivo, viejo, frío y cuidadosamente calculado, y alguien en St. Ludlow-on-Wey había asesinado a Harriet Greville, no por quién era, pero por lo que trajo consigo: el mapa bordado. Al anochecer, la fiesta había sido abandonada en todo, menos en el nombre. Las mesas de bizcochos Victoria y refresco de flor de saúco aún se extendían bajo los toldos, y los banderines se inclinaban como de luto, pero la alegría se había esfumado del jardín de la rectoría como el té de una taza agrietada. La gente permanecía en pequeños grupos murmurando, mirando hacia el seto de rosas, donde un par de guardias montaban guardia. El cuerpo de Harriet Greville fue cubierto y retirado respetuosamente, sin encontrar el mapa bordado por ninguna parte. El inspector Leach se había asegurado de interrogar a cada invitado sin ningún orden en particular, anotando en su cuaderno con trazos firmes y angulares que sugerían que ya se habían extraído conclusiones, aunque los hechos aún escaseaban. La señorita Marple estaba sentada bajo un lilo
cuando el inspector se acercó. Presentó su declaración con precisión y delicadeza, detallando sus observaciones sobre la llegada de la señora Greville, su presentación del mapa y su abrupta salida de la tienda. «Espero, inspector», añadió con leve énfasis, «que tome nota de que el folio fue robado». Leach la miró con una expresión que podría haber pasado por condescendencia si no hubiera estado completamente distraída. «Sí, señorita Marple, está subrayado objeto valioso, así que, por supuesto, se trata de un robo». «Asesinato», lo corrigió la señorita Marple con suavidad. «Y luego robo», el inspector parpadeó. «Eso está por determinar». La señorita Marple se limitó a sonreír cortésmente y volvió a su bordado, como si enhebrar una pequeña ramita de amapola fuera algo mucho más importante. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia del asesinato se extendió más rápido de lo que cualquier paloma mensajera podría soñar. A la hora de cenar, la encargada de correos le había contado la sombría noticia a un desconcertado caballero que hacía fila para comprar sellos, quien inmediatamente fue en bicicleta al pub Swan and Harp. Allí, la noticia se repitió, con más adornos y recalentada como un guiso del día anterior. «Una disputa entre extranjeros», sugirió el señor Lionel Page, el maestro jubilado del pueblo, mientras tomaba una cerveza con limonada en el extremo de la barra. «Recuerden lo que les digo. La señora Greville debe de estar involucrada en algo, más allá de nuestras costas». Su compañera, la señora Alice Biggins, discrepó. «Tonterías, Lionel, la he visto en la iglesia. Era muy educada. Siempre usaba guantes y sombrero. ¿No te dice eso que tenía buenos valores?» El señor Page resopló. «Los guantes no significan que no estuviera escondiendo algo. Uno usa guantes para no dejar huellas, ¿no?» Esto recibió un coro de asentimientos solemnes, aunque no estaba claro si era por acuerdo o por puro gusto teatral. En Briar Hollow, la pequeña casa de campo Tudor que había ocupado Harriet Greville, un agente estaba ahora de pie frente a la puerta, mientras que dentro, un joven detective vestido de civil registraba el pequeño estudio a la luz de una linterna. El cofre de cedro donde, según se decía, se había guardado el mapa estaba allí, abierto y vacío. También encontró cartas. Docenas de ellas en un fajo atado con una cinta descolorida, escritas en cursiva de un tal James G. a un destinatario. Anónimo. El detective las examinó brevemente, pero las guardó intactas. «Efectos personales», murmuró. «Que decida el jefe». De vuelta en la rectoría, el vicario y su esposa lidiaban con la incomodidad de ser anfitriones de un asesinato. La señora Cecilia Moore, cuyas manos normalmente solo temblaban durante la selección de himnos, estaba visiblemente conmocionada. «Te dije que no debíamos dejar que nadie de fuera metiera cosas en la tienda sin revisarlas primero», le susurró a su marido. «Es terriblemente irregular. ¿Y si hay un escándalo?» El reverendo Moore, más pragmático, estaba consultando su copia de Derecho Canónico y Precedentes Parroquiales, aunque incluso él admitió que faltaba una sección sobre homicidios en fiestas en el jardín. A la mañana siguiente, el pueblo de St. Ludlow on Wey amaneció entre niebla, campanas de iglesia y malestar. Una carreta negra de la oficina del forense había pasado ruidosamente por High Street, justo antes del amanecer, y la señorita Marple, madrugadora como siempre, la vio pasar con una leve tristeza en los ojos. Había visto la muerte muchas veces, pero rara vez llegaba en un envoltorio tan simbólico, entre bizcochos, banderines y conversaciones sobre reliquias familiares. Hizo su paseo matutino por el sendero de grava que bordeaba el cementerio, deteniéndose para intercambiar palabras con el señor Sampson, el sepulturero, quien la saludó con un lento gesto de su gorra. «Es un asunto triste, señorita», dijo. «Sí, claro», respondió la señorita Marple.
¿Recuerda si la señora Greville pasó alguna vez por aquí? No recuerdo haberla visto mucho por aquí. No muy a menudo, admitió Sampson. Una o dos veces. Casi siempre era reservada. Oí que iba al pueblo los martes, siempre los martes. Iba en el autobús del mediodía y volvía para la cena. ¿Qué? Curioso, murmuró la señorita Marple. Debía de tener un motivo para tanta regularidad, pero ella lo dejó así. Esa misma tarde se celebró una reunión improvisada en casa de Clarissa Bartlett. Como reina de los comités de aldea, se había autoproclamado enlace no oficial entre la comunidad y la policía, aunque no se le había cursado ninguna invitación. Digo que simplemente debemos adelantarnos al escándalo, declaró Clarissa a sus invitados, entre ellos el coronel March, la señora Biggins y Delia Daintree. Un asesinato atraerá a los periódicos, a los reporteros, posiblemente a los radiodifusores. Televisión, añadió Delia, estremeciéndose como si la palabra en sí misma fuera malsana. El coronel March removió su brandy. La mujer era un enigma. Nadie sabía nada de ella. Eso por sí solo resulta sospechoso en un lugar como este. Ella era viuda, dijo Clarissa. Era un misterio, replicó el coronel. Y si me preguntas, ese mapa era la clave de todo. Delia Daintree se inclinó. ¿Sabes qué pienso? Creo que el mapa no era solo decoración, era un código, marcas y todo eso, de esos que usan los espías. La señora Biggins aferró su taza de té. «Ay, Delia, ¿en serio? Has estado viendo demasiadas películas de suspense. Ese tipo de cosas no pasan aquí». Pero la idea, una vez expresada, quedó muy presente en la sala. La señorita Marple, que había llegado última y se había acomodado tranquilamente en un sillón de la esquina, dejó que la conversación se desarrollara sin interrupciones. Observaba al grupo con cierta indiferencia, como si fueran un cuadro en una vitrina, cada uno mostrando una reacción más reveladora de lo que creían. «¿Qué sabemos realmente?», preguntó con dulzura, «sobre la señora Greville antes de que viniera aquí». Clarissa parpadeó. «Solo que su marido estaba en los Ingenieros Reales, creo. Murió la primavera pasada. Heredó Briar Hollow a través de un primo». Delia añadió, «y tenía una sobrina en Bath. El año pasado le envió una tarjeta de Navidad». «Eso es todo lo que se sabe. Es muy poco», dijo la señorita Marple, «y aún así trajo consigo un objeto muy específico, ese mapa». El coronel March se inclinó hacia adelante. «Insinúa, señorita Marple, que el mapa no era solo una reliquia familiar». «Oh, no me gusta dar pistas, coronel. Da pie a malentendidos. Pero creo que el mapa no tenía un propósito meramente decorativo. Nadie se toma tantas molestias por algo meramente sentimental, sobre todo alguien reservado, pero que de repente lo presenta en una fiesta de pueblo. Quizás temía que se lo robaran», reflexionó Clarissa, y pensó que mostrarlo públicamente disuadiría a los ladrones. «O invítelos», dijo la señorita Marple. Hubo una pausa. «¿Crees que ella sabía? ¿Estaba en peligro?», preguntó Delia. La señorita Marple tardó un momento en responder. «Creo que la señora Greville tenía algo que ocultar, y creo que quizá mostró el mapa como una especie de desafío, como un acertijo por resolver». «¿Pero quién lo solucionó?», preguntó el coronel March. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la ventana, donde la niebla comenzaba a disiparse sobre los verdes campos. Su voz al hablar era serena. Por quien supiera lo que significaba el triángulo dorado, la investigación comenzó en serio a la mañana siguiente, con una sutil pero inconfundible ola de inquietud que recorrió el pueblo. Aunque la policía había cerrado oficialmente Briar Hollow para una investigación más exhaustiva, ya se había corrido la voz de que se habían llevado muy poco, aparte del misterioso mapa bordado y el folio que lo contenía. La señorita Marple estaba sentada
Junto a la ventana de su salón en Church Lane, zurciendo un par de guantes color lavanda, con la precisión de una mujer que había observado décadas de fragilidad humana y había remendado bastantes lágrimas morales a lo largo de su vida. Afuera, St. Ludlow-on-Wey transcurría en una extraña pantomima de normalidad. Los niños jugaban al cricket en el callejón, un carro de leche pasaba traqueteando. Y, sin embargo, se respiraba tensión tras las cortinas de las ventanas de cada cabaña. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Era el inspector Leach, con el sombrero en la mano, con expresión rígida pero no cruel. Había aprendido, quizás más rápido que algunos de sus colegas, que cuando la señorita Marple hacía una observación, no era fruto de una vana especulación. «Buenos días, señorita Marple», comenzó, mientras ella lo acompañaba a la sala de estar y le servía una modesta taza de té. «Vengo a preguntarle si me acompañaría a Briar Hollow». Dada su familiaridad con el pueblo y sus habitantes, agradecería su opinión. La señorita Marple ladeó levemente la cabeza con expresión indescifrable. «Es muy amable de su parte, inspector, aunque no me imagino qué podría decirle que no encontrara en la casa de la señora Greville». Leach dio un sorbo a su té, frunciendo el ceño. «La limpieza es parte del rompecabezas, francamente. La casa estaba ordenada, casi demasiado ordenada, un orden que sugiere que alguien se preparaba para irse. Pero no hay indicios de que planeara viajar, y parece que no se ha empacado nada». La señorita Marple frunció los labios. «Sí, me di cuenta de que llevaba guantes incluso en el jardín». «Me pareció curiosamente ceremonial», repitió Leach. «La gente suele ritualizar sus rutinas cuando se siente insegura», respondió en voz baja. «Da una sensación de control. Me pregunto si ella sabía lo que venía». El camino a Briar Hollow los llevó por un sendero sombreado, bordeado de viejas hayas, con raíces nudosas como dedos antiguos. La casa se alzaba en una pequeña hondonada, con la hiedra adherida a las vigas y las ventanas cerradas. Dentro, el aire olía ligeramente a cera de lavanda y papel viejo. Un agente saludó al inspector con un gesto al entrar. Leach le indicó a la señorita Marple que examinara el estudio. La habitación era pequeña, pero estaba cuidadosamente organizada. Los libros llenaban las estanterías, principalmente de historia militar y folclore local. Una vitrina contenía varias curiosidades, un sextante, una rosa de los vientos de madera tallada y una pequeña caja de latón etiquetada. «Para abrir solo en caso de mi fallecimiento, sellado y intacto». La señorita Marple vio un libro de contabilidad sobre el escritorio. Sus dedos, aunque cuidadosos, se movieron con destreza al abrirlo. Dentro había páginas de listas, nombres, lugares, fechas, meticulosamente anotados con una caligrafía femenina y curva. «Estas entradas», murmuró. «Mire, inspector, están agrupadas por mes. Algunas corresponden a pueblos del West Riding, y esta, St. Ludlow-on-Wey, está marcada con un círculo». Leach se acercó. «Sí, parece que fue hace unas 6 semanas. Triángulo marcado. Transferido. A la tela principal». «Tela principal. ¿Crees que se refiere al mapa?» «Sin duda», dijo la señorita Marple. «Y aquí, justo debajo, abstenerse de contactar con Bath hasta que se verifique el símbolo. Esa es la sobrina», recordó Leach. «Hay una tal señorita Lily Travers en Bath. Le hemos telegrafiado, pero aún no ha recibido respuesta». La señorita Marple cerró el libro de cuentas. «Creo que la señora Greville no estaba simplemente de luto por su marido en silenciosa soledad. Estaba continuando algo que él había comenzado, o lo ocultaba con más cuidado». Dirigieron su atención al salón, donde un escritorio contenía una pila de correspondencia. La mayoría era rutinaria.
Facturas, catálogos de jardinería, el boletín del Ejército de Tierra de Mujeres. Pero una destacaba. Era un sobre, con matasellos de Bath, pero sin remitente. Dentro había una sola página, con solo 5 palabras. No, está donde piensas. El inspector Leach parecía desconcertado. Eso podría significar cualquier cosa. La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia un muestrario de bordado enmarcado que colgaba sobre la chimenea. Lucía el escudo de la familia Greville, un león rampante bordado en azafrán y verde, con un lema bordado debajo. La verdad siempre revelará lo que está oculto. La verdad siempre revelará lo oculto, tradujo la señorita Marple. Es curioso, ¿verdad? Colgar el lema familiar sobre la chimenea. Es casi como un acertijo sin resolver. Leach arqueó una ceja. ¿Crees que sabía que alguien vendría a buscarla? No alguien, dijo la señorita Marple en voz baja. Alguien, quizás incluso el asesino. De vuelta en el pueblo, las especulaciones se hacían más fuertes cada hora. En el Swan and Harp, la conversación había pasado de ser una simple conjetura a una sutil acusación. Escuché que vieron al coronel March discutiendo con la señora Greville la semana pasada, dijo el señor Page, fumando su pipa. Tonterías, espetó Delia Daintree desde el otro extremo de la barra. El coronel March puede ser un poco impulsivo, pero no es de esos tipos. Además, ¿para qué querría un mapa bordado tan ridículo? Reclamaciones de tierras, murmuró Alice Biggins con los ojos entrecerrados. ¿No te enteraste? Algunas de esas antiguas propiedades de Greville estaban envueltas en disputas de herencia. ¿Y si el mapa mostraba algo inconveniente? Esto desencadenó una ola de asentimientos silenciosos. Mientras tanto, Clarissa Bartlett había iniciado su propia investigación. Con un delantal a la cintura y una bandeja de bollitos en la mano, visitó a Elsie Dobbs, la criada de la señora Greville. Bueno, solo limpiaba los viernes, ¿sabes?, dijo Elsie nerviosa. No era difícil, pero rara. Ya sabes a qué me refiero. A veces hablaba sola, y nunca me dejaba tocar el folio, ni siquiera para quitarle el polvo. ¿Alguna vez recibió visitas?, preguntó Clarissa. Solo vi a uno más de una vez, un hombre de mediana edad, muy pulcro. Llevaba un sombrero marrón con una banda verde. Vino 2 veces en mayo. Siempre se iba con cara de pocos amigos. ¿Agrio?, repitió Clarissa. Sí, como si alguien le hubiera prometido algo, y luego se hubiera arrepentido. Clarissa, que nunca desperdicia una posible primicia, le pasó la información al coronel March, quien, a pesar de sus protestas, pareció alarmarse ante la mención de un visitante. Vi a ese hombre, le dijo más tarde esa noche a la señorita Marple, que había pasado por la rectoría a recoger un folleto de la iglesia. Afuera de la panadería, preguntó cómo llegar a Briar Hollow, pero no dijo su nombre. Pensé que estaba demasiado interesado en los senderos locales. La señorita Marple, doblando el folleto con cuidado, asintió levemente. Parece más que una coincidencia, ¿verdad?, que tanta gente se fijara en este desconocido y, sin embargo, no se presentara a nadie. March parecía preocupado. ¿Crees que él podría ser el asesino? La señorita Marple suspiró. Quizás. Pero el asesinato, el verdadero asesinato, nunca se trata solo de oportunidad, coronel. Se trata de comprensión. El motivo se esconde en las nimiedades, en sentimientos nunca expresados, en momentos largamente enterrados bajo la cortesía. March frunció el ceño. ¿Y qué hay de ese triángulo dorado? Ella miró por la ventana hacia las colinas más allá de St. Ludlow, donde el cielo comenzaba a nublarse con una inminente tormenta de verano. Creo que el triángulo marca algo perdido, o algo que alguien desea desesperadamente mantener oculto.
y en el momento en que la señora Greville reveló el mapa, obligó a alguien a tomar una decisión: encontrarlo o silenciarla antes de que hablara. La lluvia llegó esa noche en un silencio lento y sosegado, repiqueteando en los tejados de pizarra y formando charcos en las cunetas adoquinadas de St. Ludlow-on-Wey. El pueblo, envuelto en una niebla gris, al amanecer pareció encogerse hacia adentro, como si el asesinato hubiera convertido cada veleta y puerta de jardín en una silueta sospechosa. Dentro de la comisaría de Church Row, el inspector Leach revisaba un archivo creciente de informes, mecanografiados, declaraciones manuscritas y telegramas sin respuesta. La nota inicial del forense confirmó un traumatismo contundente causado por un objeto redondo, posiblemente un bastón o una herramienta pesada. No había señales de forcejeo. El ángulo de la herida sugería que la víctima había sido sorprendida. Garabateó una nota en el margen. ¿De espaldas Home el asesino conocía a la víctima? El inspector se recostó con un suspiro. Había un nudo en todo aquello, un nudo apretado, deliberado, y cada nuevo detalle parecía apretarlo aún más. A última hora de la mañana, el inspector tenía a su primer sospechoso, o mejor dicho, al primero que se sentía cómodo catalogando oficialmente, y para su leve incomodidad, era un hombre al que todo el pueblo conocía bien: Coronel March. El coronel había servido en Birmania, poseía una modesta cabaña a las afueras de la ciudad y vivía solo desde el fallecimiento de su esposa, unos 7 años antes. Era propenso a quejarse, fumaba como un tronco y se interesaba personalmente por el trazado de St. Ludlow, a menudo estudiando mapas antiguos en la trastienda de la Sociedad Histórica. También, según 3 declaraciones separadas, se le había oído discutir con la señora Greville fuera de la tienda de comestibles 2 días antes de la fiesta. Intentaba decirle algo, dijo la señora Biggins, quien afirmó haberlo presenciado desde detrás de una pila de melocotones enlatados. Pero él no la dejó decir ni una palabra. Ella parecía nerviosa, añadió Delia Daintree, y él parecía furioso. Dijo algo sobre exponerlo todo. Al ser interrogado, el coronel March se mostró enérgico y sin complejos. Sí, hablé con ella. Y sí, estaba furioso. La mujer estaba a punto de causarle muchos problemas al ayuntamiento, si quieres saberlo. Leach frunció el ceño. ¿Cómo? Afirmó que un tramo del sendero público que atraviesa Mallows Field se había registrado incorrectamente en los mapas locales. Dijo que el mapa bordado que poseía mostraba un límite diferente, uno que atravesaba directamente una parcela de terreno que se estaba inspeccionando para su desarrollo urbanístico. ¿Te mostró el mapa? No. Se negó. Dijo que lo vería en la fiesta con todos los demás, lo cual me pareció teatral y absurdo. Se lo dije. El inspector asintió lentamente. Así que tenía un motivo: ira. Quizás miedo a la vergüenza pública o a problemas legales. Sentía irritación, inspector, no sed de sangre. Hay una diferencia. Más tarde, mientras el coronel caminaba de un lado a otro fuera de la comisaría, furioso por lo que calificó de una línea de investigación completamente idiota, se encontró cara a cara con la señorita Marple, que acababa de enviar una carta al correo. Se tocó el sombrero un poco avergonzado. «¿Creen que lo hice yo?», ella le dedicó una sonrisa amable. «¿Crees que están equivocados?». Sus cejas se alzaron indignadas. «Claro que se equivocan». La señorita Marple, ignorando su arrebato, se ajustó los guantes. «Entonces le sugiero que reflexione detenidamente sobre lo que la señora Greville pretendía exponer. No la discrepancia legal. Esa fue simplemente la forma que adoptó. ¿Qué pretendía revelar sobre el terreno, coronel?». «Supongo que no». «Lo sé», murmuró. La señorita Marple lo miró fijamente. «Entonces averígüelo,
porque si alguien más lo hace primero, puede que no esté tan interesado en preservar su inocencia. Mientras tanto, había surgido un segundo nombre, uno mucho menos esperado: Delia Daintree. Delia, joven, soltera y pintora de talento modesto pero sincero, vivía con su anciana madre en una cabaña con techo de paja que olía constantemente a trementina y tomillo. Era conocida por sus excéntricas bufandas, sus opiniones francas sobre todo, desde el sufragio hasta las tortas de semillas, y su particular fascinación por los códigos secretos y los rompecabezas. Está obsesionada con las novelas de espías, dijo Clarissa Bartlett con desdén. Cree que el Ministerio de Guerra está lleno de mujeres con bolsos llenos de pastillas de cianuro. No me sorprendería que escondiera mapas en sus cuadros, pero no fueron los hábitos de lectura de Delia los que despertaron sospechas, sino su repentino interés en el mapa bordado antes la fiesta. La oí en la oficina de correos, dijo la señora Biggins, preguntando a la encargada de correos si alguien conocía el origen del tapiz de Greville. Dijo que intentaba dibujarlo para un cuadro, pero me pareció extraño. ¿Por qué tanto interés antes de que alguien lo viera? Cuando le preguntaron, Delia no lo negó. Sí, pregunté, pero solo porque la señora Greville me lo había mencionado semanas antes, en la reunión del Instituto de Mujeres. Dijo que el mapa mostraba límites que ya no se registraban. Eso me intrigó. Soy artista. Los límites son fascinantes. ¿Y qué hay de la discusión que tuviste con ella en el cementerio el domingo pasado?, insistió Leach. Delia parpadeó. ¿Discusión? Eso no fue una discusión. Estábamos hablando de simbolismo. ¿Simbología? Me preguntó sobre los motivos del bordado, sus significados históricos. Quería saber qué podría representar un triángulo dorado. Leach guardó silencio un momento. ¿Y qué? ¿Hace qué? ¿Representa? En textiles puede significar transformación o una verdad oculta. A veces se usa para simbolizar un misterio sagrado. Un misterio, repitió Leach casi para sí mismo, o un secreto. Delia asintió lentamente. Sí. Y la gente mata por secretos, inspector. Esa misma tarde llegó a la estación un telegrama procedente de Bath. Estaba dirigido al inspector Leach y decía lo siguiente: Relily Travers Stopp se negó a regresar. Stopp dice que no tuvo contacto con su tía durante 9 meses. Stopp nunca mencionó el mapa. Stopp afirma que no tiene conocimiento del folio ni de las reliquias familiares Stopp. Advierte que no se esperen más visitas. Stopplich frunció el ceño profundamente. La sobrina, que se presumía era la pariente más cercana y probable heredera, aparentemente había roto lazos hacía mucho tiempo. La señorita Marple, al ver el telegrama, asintió levemente. «Eso es muy revelador. ¿Cómo lo decimos?», preguntó Leach. Ella no sabía nada del mapa, pero el asesino sí. Eso significa que alguien de más tuvo acceso a los secretos de la señora Greville, alguien más cercano, más unidos que la familia. La señorita Marple miró al cielo, ahora de nuevo nublado. La sangre no siempre es sinónimo de proximidad, inspector. A veces, quienes les contamos nuestros secretos son quienes se sientan a nuestro lado en silencio, semana tras semana. En Minimus, en la iglesia, en los clubes de jardinería, en la sociedad histórica. Leach se rascó la barbilla. ¿Y a quién implica eso? Me temo que a estas alturas todavía podría ser casi cualquiera. Al caer la tarde ocurrió algo curioso, algo pequeño pero que no pasó desapercibido. La esposa del vicario, la señora Cecilia Moore, pasó por la casa de la señorita Marple con el pretexto de devolver una lata de galletas prestada. Le temblaban las manos más de lo habitual. «Hay algo que debo mencionar», dijo vacilante. «Puede que no sea nada, pero lo tengo en mente». La señorita Marple esperó, sirviendo.
Una nueva taza de té para el visitante. En la fiesta, justo antes del grito, vi a alguien cerca del rosal. Una figura. Solo le vi la espalda. Abrigo canela, sombrero de fieltro, pero estaba agachado, como si buscara algo. La señorita Marple levantó la vista. ¿No se lo dijiste al inspector? Pensé que era un niño recuperando un juguete perdido. Pero ahora no estoy seguro. No era un abrigo de niño. Pudo haber sido una mujer. Yo posiblemente. Pero el sombrero era definitivamente de hombre, con una banda verde alrededor. La señorita Marple dejó la taza lentamente. Un sombrero con banda verde. Sí. ¿Por qué? ¿Sabes a quién pertenece? No, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero tengo muchas ganas de averiguarlo. La mañana siguiente amaneció fresca y despejada, con el aire limpio por la lluvia de la noche anterior. Una suave neblina se aferraba a los campos bajos de St. Ludlow Way, y los setos relucían de rocío. La señorita Marple se levantó temprano, como era su costumbre, y dio un paseo solitario por el tranquilo pueblo. Sus zapatos crujieron ligeramente sobre la grava al pasar junto a las tiendas cerradas y los jardines aún cubiertos de colchas de flores. Caminaba con determinación, aunque pocos lo habrían adivinado, dado el balanceo pausado de su sombrilla y su paso pausado. Pero sus pensamientos estaban nítidamente concentrados, girando ahora en torno al curioso detalle que la señora Moore había compartido la noche anterior. La figura vista agazapada junto al rosal momentos antes de que la señora Greville fuera encontrada muerta. Un abrigo color canela, un sombrero con una banda verde. Ya había salido a la luz antes, ¿verdad? De los recuerdos de la asistenta sobre el hombre que visitó Briar Hollow en mayo, de la observación pasajera del coronel March cerca de la panadería. No lo nombraron, no lo interrogaron, no lo volvieron a ver. Una forastera, habrían dicho los aldeanos. Pero la señorita Marple había vivido lo suficiente para saber que los verdaderos forasteros en cualquier pueblo rara vez eran los forasteros. Eran los que lucían una sonrisa demasiado perfecta, los que nunca delataban la ira, el deseo ni siquiera la soledad, los que ocultaban su verdadera naturaleza tras modales impecables. Al pasar junto a la modesta casa de ladrillo rojo de la sociedad histórica, la señorita Marple se detuvo. La puerta, normalmente cerrada hasta la llegada del conservador a las 10 en punto, estaba ahora entreabierta. Dentro encontró el lugar vacío, salvo por la figura familiar del joven Thomas Ainsley, el aprendiz de abogado local y asistente de la sociedad a tiempo parcial, quien aparentemente se había encargado de reorganizar las cajas de archivo. «Oh, señorita Marple», dijo sobresaltado, «no la oí entrar». «Disculpa, Thomas. Vi la puerta abierta y pensé que quizás algo andaba mal». Se sonrojó levemente. «Oh, nada de eso. Solo estoy catalogando un poco mientras hay silencio. He estado intentando localizar el libro de donaciones de la fiesta del año pasado. Alguien preguntó si los herederos de Greville habían donado algo antes de este mapa. ¿Verdad?», preguntó amablemente. «No que yo haya encontrado. Solo una mención de que el capitán Greville asistió a una conferencia sobre cartografía inglesa antigua. Eso fue hace 3 años, antes de su fallecimiento». «Fascinante», dijo la señorita Marple. «¿Y puedo preguntar? ¿Se registró la conferencia en el registro de visitas?» «Sí, de hecho. Hice una copia aquí». Sacó un folleto delgado y fue pasando las páginas hasta encontrar la entrada correspondiente. Capitán James Greville, y justo debajo, la señora Clarissa Bartlett. «En efecto», murmuró la señorita Marple, «una coincidencia, estoy segura». No se quedó mucho tiempo, pero mientras caminaba a casa, su mente volvió al tapiz. No a su simbolismo ni a su condición de robado, sino a la peculiaridad de su apariencia pública. ¿Por qué la señora Greville
tan reservada, tan retraída, lo había sacado a la luz. La respuesta, sospechaba, no estaba en el bordado en sí, sino en el momento oportuno. De regreso a su cabaña, la señorita Marple cogió un pequeño cuaderno y escribió 3 nombres en cursiva ordenada. Coronel March. 2. Delia Daintree. 3. El hombre del sombrero con banda verde. Luego escribió una cuarta. 4. Clarissa Bartlett, y lo subrayó. No se trataba solo de la conferencia de la Sociedad Histórica. Clarissa también se había mostrado inusualmente expresiva tras el asesinato, organizando, liderando y recopilando información del pueblo bajo el pretexto de la preocupación comunitaria, y había sido de las primeras en examinar el mapa durante la fiesta. La señorita Marple tomó una decisión. Iría a visitarla, con un pretexto perfectamente inocente, por supuesto. Clarissa Bartlett vivía en una elegante casa georgiana, con peones y vistas al jardín, con ventanales y un rosal enrejado que, según ella, descendía de una variedad Tudor, aunque el jardinero local tenía sus dudas. Saludó a la señorita Marple con calidez, aunque con un destello de sorpresa que no se desvaneció con la suficiente rapidez. «Jane, qué bonito. Pase, por favor. Disculpe el desorden. He estado reorganizando el invernadero. Un trabajo terriblemente polvoriento». La señorita Marple aceptó un vaso de agua de cebada y se sentó. «Pasaba por aquí», dijo, «y pensé en pedirle consejos sobre el concurso de bordado del mes que viene. La esposa del vicario mencionó que usted sería jurado, y he estado trabajando en un modesto muestrario de flores silvestres. ¡Qué delicia! Seguro que quedará espléndido. ¿Ya has elegido tu paleta de colores? Principalmente azules y dorados, aunque supongo que últimamente me he interesado más por los símbolos. Ya sabes cómo es cuando algo peculiar se apodera del ambiente del pueblo». Clarissa soltó una risita tensa. «Supongo que todos estamos pensando en la señora Greville y su tapiz. En efecto, hay muchos símbolos raros. Tienes mejor ojo para estas cosas que la mayoría. ¿Te llamó la atención algo al verlo?» Los dedos de Clarissa temblaron ligeramente en el borde de su copa. «Solo que estaba muy bien hecho. No lo estudié con atención. Me pareció de mala educación demorarme». La señorita Marple sonrió cortésmente. «Por supuesto. ¿Y aún así vio el triángulo dorado?» «Sí, creo que sí. Cerca de St. Ludlow. De eso se hablaba, ¿verdad?» «Bastante». Se hizo una pausa entre ellos. Afuera, una golondrina rozó el seto. La señorita Marple dejó su copa. «Hay algo que quería preguntarte, querida. Me pregunto si te diste cuenta, durante la fiesta, quién estuvo en posesión del folio por última vez antes de que la señora Greville lo dejara en la mesa de exhibición». Clarissa parpadeó. «¿Posesión?» «Sí. ¿Se lo dio a alguien? O quizás alguien la ayudó a abrirlo». «Me han dicho que estaba cerrado con hebillas de cuero bastante rígidas». El rostro de Clarissa se tensó. «Creo que lo abrió ella misma. Nadie lo tocó. ¿Por qué lo harían? Oh, curiosidad, tentación, un sinfín de razones». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Espero, Clarissa, que nunca sientas la tentación de ocultarle algo importante al inspector, ni siquiera en nombre de proteger la dignidad de la fiesta». Clarissa se levantó de golpe. «Jane, en serio, eso está fuera de lugar. ¿Estás insinuando que robé el mapa? Claro que no. Sin embargo, sugiero que quien lo robó pudo haber usado la excusa de la fiesta y la confianza de la comunidad en sus organizadores como escudo». Clarissa palideció, pero no dijo nada. La señorita Marple se levantó con un amable asentimiento. «No la molestaré más. Gracias por el agua de cebada». Ella salió sola. Esa misma tarde un agente llegó a la casa de la señorita Marple con un pequeño bulto. «Del inspector»,
dijo. Dice que podría ver algo. Dentro del paquete había una colección de objetos recuperados de la casa de la señora Greville, trozos de hilo, algunas muestras de bordado sin terminar y un broche roto del folio encontrado tirado debajo de su escritorio. La señorita Marple examinó el cierre. El cuero era viejo, pero lo habían engrasado recientemente. Curioso. Se volvió hacia los retazos de bordado. La mayoría no tenían nada de especial, pero uno tenía un curioso símbolo a medio terminar. Un triángulo dorado, sí, pero justo al lado, parcialmente cosido, una forma parecida a una bibeu torcida. No había otros símbolos cerca. No había contexto. Pero algo en su memoria se despertó. Se levantó y se dirigió a su estantería, sacando un volumen polvoriento de mapas de diezmos del condado y sus códigos un regalo de su sobrino Raymond. Pasando las páginas, se detuvo en un diagrama titulado Simbología común en los cercados rurales. Allí estaba, triángulo dorado, tierra históricamente disputada, símbolo Wi, derechos de agua otorgados, a menudo ocultos en los mapas. Ella miró fijamente la página, con los labios fruncidos, así que el triángulo no era meramente simbólico. Era legal. Una pista, colocada deliberadamente. El mapa no escondía un tesoro. Revelaba un secreto enterrado durante mucho tiempo en límites, ríos y líneas redibujadas por quienes tenían mucho que ganar y poco que perder. Y alguien en el pueblo había entendido exactamente lo que significaba ese triángulo dorado. No porque vieron el mapa una vez, sino porque lo habían visto antes. No era propio de la señorita Marple precipitarse, ni veía sentido a acusaciones dramáticas ni a poses teatrales. Lo que más le interesaba era lo que decía la gente cuando creía no estar siendo cuestionada. Ese, decía a menudo, era el único momento en que la verdad no se disfrazaba. Pero al examinar el símbolo, a medio terminar cosido con hilo dorado y verde pálido, sintió que una lenta certeza se apoderaba de ella. El mapa bordado no había sido meramente decorativo, ni siquiera nostálgico. Había sido un documento, uno peligroso, y el triángulo dorado, junto con esa W torcida, contaba una historia de derechos de agua ocultos y reclamaciones potencialmente fraudulentas. Esa noche, sentada junto a la chimenea con su labor doblada, a su lado y un plato de galletas de almendra intactas, hizo una lista. 3 nombres le pesaban en la mente: el coronel March, Delia Daintree y Clarissa Bartlett. El coronel March tenía motivos para temer disputas territoriales. Delia poseía los medios y la habilidad para interpretar símbolos que otros podrían pasar por alto. Y Clarissa tenía la oportunidad, el acceso y un gran interés en preservar la reputación de la fiesta, y quizás algo más que aún no había revelado. Y aún estaba allí el hombre misterioso del sombrero de banda, verde, una figura apenas vista, jamás nombrada, pero que se interponía en la historia en momentos cruciales. Permanecía como una sombra. A la mañana siguiente, la señorita Marple tomó su té en el jardín de la rectoría, donde el reverendo Moore estaba replantando dedaleras y parecía bastante nervioso. «Está muy disgustada, ¿sabe?», dijo en voz baja cuando la señorita Marple le preguntó amablemente por su esposa. «Es comprensible», respondió ella. «Es horrible ser el anfitrión de un asesinato en el jardín de uno. Está convencida de que debería haberlo evitado, de alguna manera, que al permitir que se mostrara el mapa invitó al desastre». «Ah», dijo la señorita Marple removiendo el té. «La culpa sin culpa es una pesada carga. Pero Cecilia no es la única que la siente, ¿verdad?». El vicario levantó la vista. «¿Qué quieres decir?». «Creo que a muchas personas del pueblo les pesa no lo que hicieron, sino lo que sabían y decidieron ignorar».
El vicario guardó silencio un largo instante. Luego, con gran vacilación, se inclinó hacia adelante. Hay algo que no le mencioné al inspector Leach. No estaba seguro de si era relevante. La señorita Marple esperó pacientemente. Hace 3 semanas recibí una visita. La señora Greville pidió hablar en confianza. Dijo que creía que la muerte de su esposo no había sido del todo natural. Eso sobresaltó a la señorita Marple. ¿De verdad? Dijo que él había estado trabajando en algo relacionado con antiguos límites de propiedad y acceso al río que datan del siglo XIX. Dijo que había encontrado anotaciones en sus mapas de campo que no coincidían con los registros actuales. Preguntó si la iglesia aún conservaba los libros de diezmos originales. ¿Y tú? Sí, o mejor dicho, lo hicimos. La expresión del vicario se ensombreció. Fui a buscarlos la semana pasada, después del asesinato. Los libros de contabilidad han desaparecido. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Robado? Creo que sí. El armario estaba cerrado con llave. No lo habían forzado, pero faltaba la llave del cajón de mi escritorio. Quienquiera que las cogiera sabía exactamente qué buscar. La señorita Marple bebió su té lentamente. Es muy esclarecedor. Gracias, reverendo. Esa tarde hizo otra visita, esta vez a Delia Daintree. Delia la recibió en la puerta con manchas, de pintura en las mangas y una mirada de cautelosa curiosidad. ¿De vuelta para otra dosis de especulación, señorita Marple? Para nada, querida. Solo es el ansia de respuestas de una anciana. Delia se rió. Pasa, pues. Acabo de poner una... Tetera. Se sentaron en el solario, cuyas paredes estaban adornadas con los paisajes en acuarela de Delia, algunos suaves y bucólicos, otros austeros y con una extraña codificación. Uno, en particular, atrajo la atención de la señorita Marple. Mostraba una vista de la plaza del pueblo, pero con una extraña superposición de líneas doradas. Una formaba un triángulo. Cerca de su vértice, una línea azul irregular, casi como la curva de un río, estaba rodeada de un círculo rojo. Has incluido un adorno bastante inusual en esa escena, dijo la señorita Marple. Delia se sonrojó levemente. Es una licencia artística, o quizás un recuerdo, algo del mapa bordado. Delia dejó el té. Si crees que maté a la señora Greville, te equivocas. No pienso nada, respondió la señorita Marple con suavidad. Escucho, observo. Hago preguntas. Delia suspiró. Sí, reconocí el triángulo dorado. Es un símbolo antiguo que se usa en los catastros regionales. La señora Greville me mostró una fotografía del mapa hace semanas. Quería saber si los símbolos se podían descifrar. Le dije que el triángulo solía marcar disputas territoriales. La W solía indicar límites fluviales o vías de riego, desviadas. Así que ella lo sabía, murmuró la señorita Marple. Y usted sabía que ella lo sabía. Dijo que planeaba exponer algo en la fiesta, que causaría problemas a alguien que se había beneficiado injustamente. No mencionó nombres. Pensé que se refería al coronel March o a Clarissa. No pensé que acabaría muerta. ¿Le mencionaste esto al inspector? Delia negó con la cabeza. Tenía miedo de que me implicaran y no quería creer que alguien mataría por un terreno tan pequeño. La señorita Marple la observó atentamente. Hay gente que ha matado por mucho menos. Se fue poco después, no sin antes hacer una última pregunta. ¿Volviste a ver al hombre del sombrero con banda verde? Delia dudó. Una vez, una semana antes de la fiesta. Estaba parado afuera de Briar Hollow, observando. No habló con nadie. Creo que le tenía miedo. Esa tarde, justo cuando comenzaba a oscurecer, se produjo un giro inesperado.
no en forma de otro cadáver o de un documento desaparecido, sino en un susurro del dependiente del tendero del pueblo, un muchacho fibroso llamado Jeremy Pike. Corrió sin aliento hacia la comisaría justo antes del cierre, agitando un trozo de papel manchado. «¡Señor!», gritó al inspector Leach, que apareció en mangas de camisa. Estaba revisando la basura, detrás de la Sociedad Histórica. El señor Ainsley me pidió que quemara las cajas de envío viejas, y encontré esto pegado en la parte trasera de una. Era una página arrancada de un cuaderno. En ella había un diagrama tosco del mapa, dibujado a mano. No abarcaba todo el mapa, solo la zona alrededor de St. Ludlow, un triángulo dorado, un río, y una pequeña marca, una cruz en tinta roja, justo a la izquierda del triángulo. Debajo de la cruz había 4 palabras. «Él lo sabe. Destrúyelo». El inspector lo miró fijamente. «¿Quién sabe qué?». La señorita Marple, cuando le mostraron la nota, la leyó en silencio y luego juntó las manos en su regazo. «Creo», dijo por fin, «que el hombre del sombrero con banda verde sabía algo peligroso para quien escribió esto». «¿Y la cruz?», preguntó Leach. «Un lugar, creo, una verdad oculta, quizás la misma verdad que la señora Greville esperaba revelar». Ella miró al inspector y su voz era suave. «Creo que es hora de que encontremos ese sombrero». La mañana siguiente amaneció con una claridad nítida que, para los distraídos, parecía completamente normal. Pero la señorita Marple hacía tiempo que había aprendido a fijarse en los días que empezaban demasiado limpios, demasiado ordenados, como si el mundo intentara ordenarse después de algo inquietante. La nota rota que Jeremy Pike había descubierto, esbozada toscamente y marcada de forma ominosa, ahora se encontraba en el centro del escritorio del inspector Leach. «Él lo sabe». «Destrúyala», decía el papel junto a la X, roja a la izquierda del triángulo dorado. Era una copia tosca del mapa bordado, pero sugería algo mucho más deliberado que una simple nostalgia artística. Sugería planificación, secreto y, sobre todo, pánico. Esa mañana, Leach estaba sentado en su escritorio, dándole vueltas a la nota como si fuera un talismán que se negaba a revelar su magia. «Hemos recorrido el pueblo 3 veces», le murmuró al sargento Bell. «Nadie admite haber visto a este hombre del sombrero con banda verde desde antes de la fiesta. Si es que existió, ha desaparecido». Bell frunció el ceño. Y aún así, 3 personas lo describieron de forma independiente. La misma ropa, el mismo ritmo, la misma falta de presentaciones. Leach golpeó la nota con un lápiz. «Entonces, ¿por qué parece que la gente con respuestas sigue aquí?» Mientras tanto, la señorita Marple se había encargado de hacer otra de sus visitas aparentemente inofensivas, esta vez al joven Thomas Ainsley, aprendiz de abogado y ayudante a tiempo parcial en la Sociedad Histórica. Lo encontró esa tarde en la sala de lectura de la biblioteca pública, con la cabeza inclinada sobre un ejemplar de antiguas posesiones de West Riding, luciendo pálido y demacrado a pesar de la cálida luz que se filtraba a través de las ventanas. «Señorita». «Marple», dijo nervioso mientras ella se acercaba. Yo no esperaba». «Nadie lo hace nunca», dijo con dulzura, sentándose frente a él. «Dime, querido, ¿cuándo exactamente viste por última vez a la señora Greville?» Frunció el ceño. «Bueno, aparte de la fiesta, supongo que fue hace una semana. Visitó la sociedad para examinar nuestros mapas históricos parroquiales. Parecía muy concentrada, tranquila. ¿Pidió algo específico?» Thomas dudó. «Límites de agua y registros de propiedad anteriores a 1890. ¿Y la ayudaste a encontrarlos?» «Sí, pero me pareció extraño. Esos documentos no son muy precisos.
anotaciones manuscritas, márgenes de campo y demás. Pero combinaban con algo que ya tenía, ¿no? Preguntó la señorita Marple en voz baja. Bajó la mirada. Creo que sí. Los comparó con algo en su folio. No lo vi, pero tomó notas en un pequeño libro de tapas rojas. Los dedos de la señorita Marple se curvaron ligeramente alrededor del asa de su bolso. ¿Sabe qué pasó con ese libro? Thomas tragó saliva con dificultad. No, pero encontré algo más. No estaba seguro de si debía contárselo a alguien. Ella le prestó toda su atención. A la mañana siguiente de la fiesta, estaba limpiando la carpa de la exposición con el ayudante del vicario. En la hierba cerca del seto, encontré un botón. Esmalte verde, borde dorado. No parecía pertenecer a ninguno de los trajes de la exposición. ¿Se lo diste al inspector Leach? Negó con la cabeza. Lo guardé. No sé por qué. Supongo que pensé que no sería nada. Sigue en mi cartera. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Dentro estaba el botón. La señorita Marple lo examinó con atención. Era de buena calidad, de estilo militar clásico, aunque sin insignia. Le dio la vuelta. En 1800, el reverso apenas legible, estaba el tenue grabado de una marca de sastre, Bramley & Co., Savile Row. ¿Puedo conservar esto por un tiempo?, preguntó. Por supuesto, dijo con aspecto aliviado. La señorita Marple le dio las gracias y se dirigió a casa. Esa noche, la señorita Marple se sentó tranquilamente junto a su ventana, examinando el botón a la luz mortecina. Un botón, de sastre. No era raro, pero de una clase específica, de cierta época y profesión, y su mente, siempre disciplinada, comenzó a filtrar viejos detalles. Savile Row, Bramley & Co., militares retirados, ingenieros. Se levantó y sacó una carpeta delgada de su escritorio. Contenía recortes de periódico, algunos amarillentos, otros más recientes, relacionados con los terrenos y el desarrollo urbanístico de St. Ludlow. Los había guardado, como guardaba todo, porque nunca se sabe. Un artículo le llamó la atención ahora. Se reabre la disputa sobre la revisión de límites en medio de nuevas reclamaciones sobre el campo Mallow. Publicado 3 años antes. El artículo mencionaba a un ingeniero contratado para evaluar el territorio en disputa, un tal señor Felix Quayle, anteriormente miembro de los Ingenieros Reales, ahora consultor en reclasificación de tierras. Había desaparecido de la vida pública poco después. Un retiro tranquilo, sugería el artículo, pero la señorita Marple sospechaba lo contrario. Colocó el botón en el escritorio, junto al recorte. Un militar retirado, un experto en errores de clasificación topográfica, un hombre que quizá llevaba abrigos con precisamente ese tipo de botones, y ahora un hombre con un sombrero con una banda verde, nunca más visto, posiblemente vinculado a un secreto que alguien quería destruir. Podría haber sido el señor Quayle quien visitó Briar Hollow en mayo, y de ser así, ¿qué descubrió? La respuesta, curiosamente, vino del lugar más modesto. La directora de correos del pueblo, la señora Edna Wimple. A la mañana siguiente, la señorita Marple pasó por casa para comprar sellos, y tras una charla inofensiva hizo un comentario casual sobre la fiesta. «Ah, sí», dijo la señora Wimple enfurruñada. «Qué asunto tan terrible. Es una lástima lo de la pobre señora Greville. Una mujer tan callada, pero siempre educada. Venía a menudo a echar cartas, sobre todo a Bath, y una vez a York, creo». «¿A York?» «Sí. Solo una vez. Qué raro, además. Ese sobre apenas pesaba, pero ella insistió en que se le hiciera seguimiento y se firmara su recepción. Lo envió a un bufete de abogados, Holmby, Beckett and Thorne.
Los ojos de la señorita Marple se iluminaron con repentino interés. ¿Podría darme su dirección? Esa tarde, la señorita Marple envió una breve consulta a Holmby, Beckett and Thorne, adjuntando una tarjeta de presentación. Preguntó si la firma había recibido correspondencia de la señora Harriet Greville de St. Ludlow-on-Wey, y de Boone, ser así, cuál había sido su solicitud. La respuesta llegó rápidamente, por mensajería al día siguiente. La carta del abogado confirmó que la señora Greville efectivamente había presentado una declaración jurada sellada, fechada una semana antes de su fallecimiento. El bufete había recibido instrucciones de abrirla únicamente en caso de su fallecimiento, y únicamente si se sospechaba de algún delito. La carta decía, en parte, creo que estoy en peligro. El documento adjunto contiene los límites originales del diezmo y una declaración jurada de que poseo un objeto físico, un mapa bordado, que marca los verdaderos límites de Mallows Field y las tierras adyacentes. Tengo motivos para creer que estas tierras fueron usurpadas hace décadas y ahora se están utilizando de forma fraudulenta. Si algo me sucede, por favor ponga esta evidencia a disposición de las autoridades correspondientes. La señorita Marple se recostó con los labios apretados, pensativa. El mapa, entonces, no era solo una curiosidad histórica, era una prueba de una apropiación de tierras, de derechos de agua ocultos y de un encubrimiento que se remontaba a una generación, y ahora alguien había matado para mantenerlo oculto. La última pieza del rompecabezas, pensó, debía estar en la X roja marcada en el boceto duplicado del mapa. Un lugar, no cualquier lugar, sino el lugar donde la verdad robada estaba literalmente enterrada u oculta. Ella estudió el boceto. Nuevamente, la X estaba al oeste del Triángulo Dorado, cerca de una curva del río, y justo después, Briar Hollow, no la casa, el huerta detrás de ello. Había algo profundamente inglés en un huerto a finales de verano. Manzanos formándose, en tonos rojos y verdes moteados, la luz del sol filtrándose entre las ramas y el tenue aroma a tierra, fruta y musgo húmedo después de la lluvia. Y sin embargo, al cruzar la estrecha puerta tras Briar Hollow, la señorita Marple no sintió la paz habitual que un lugar así podía ofrecer. Ella, con cortés insistencia y la suficiente influencia social, había acordado con el inspector Leach que los terrenos detrás de la cabaña fueran reexaminados, no por hombres con botas y palas torpes, sino por ella misma y un solo agente, con el pretexto de revisar las pertenencias de la casa para su sucesión. Leach ya había aprendido a no cuestionar sus métodos. El huerto era pequeño, no más de 20 árboles, bordeado por muros bajos de piedra. La mayor parte del césped estaba intacto, excepto en una zona cerca del rincón más alejado, donde había vuelto a crecer con una textura sospechosamente irregular, y un grupo de piedras planas había sido reorganizado formando un círculo descuidado, no lo suficiente como para llamar la atención, a menos que lo buscaras. La señorita Marple se inclinó lentamente para examinar las piedras. Entre dos de ellas, casi oculto, había un fragmento de tela encerada, deshilachado y manchado de tierra. Tiró con cuidado y desenterró lo que había sido un estuche impermeable para mapas. Ahora estaba vacío. Llamó a la gente, quien solicitó ayuda por radio. En menos de una hora, una excavación minuciosa reveló un hoyo poco profundo. Dentro, una caja de hojalata oxidada, con los bordes sellados con cera. Había sido envuelta 2 veces en hule. Dentro de la caja encontraron páginas de pergamino dobladas, antiguos mapas de diezmos de la región de St. Ludlow, anotados con la misma letra que se encontró en el cuaderno del capitán Greville. También había cartas, docenas,
correspondencia entre el capitán Greville y un tal señor Felix Quayle, fechada entre 1947 y 1951, que hablaba de límites, mojones topográficos falsos y adquisiciones encubiertas de tierras que involucraban a Pindos y Cincy, figuras locales anónimas. Una frase apareció varias veces. Confirmado. Triángulo predicase superficie en disputa. Proceda con cautela. Quayle cree que el manantial fue reubicado. La señorita Marple le entregó la última carta al inspector Leach, que había llegado mientras se catalogaban los documentos. Iba a exponerlo, dijo en voz baja. Él y su esposa intentaban demostrar que el terreno original había sido cercado fraudulentamente, con derechos de agua desviados y todo. Pero algo lo detuvo. Leach examinó la página. Y entonces ella retomó el tema donde él lo dejó. La señorita Marple asintió. Trajo el mapa a la fiesta como cebo. Leach pareció sorprendido. ¿Crees que ella buscado a alguien? ¿Intentará robarlo? Quería provocar una reacción, ver quién entraba en pánico. El mapa era un mensaje, inspector, no para nosotros, sino para alguien que lo reconociera. Quería provocarlos. Bueno, dijo Leach con tristeza, lo logró. Esa noche la señorita Marple estaba sentada sola en el salón de su cabaña, bebiendo té tibio y estudiando la lista que había garabateado hacía una semana. Coronel March.Delia, Daintree.ClarissaBartlett.I, el hombre del sombrero con banda verde. Buscó una página nueva y añadió un nuevo nombre en la parte inferior. Señor Felix Quayle. Y debajo, con letra más firme, Señor Thomas Ainsley. La comprensión no le llegó, de repente, sino como una sospecha gradual y progresiva. Algo que había dicho. Los comparó con algo de su folio. No lo vi. Demasiado específico. Y el botón. Encontrado en la hierba cerca del seto. El seto donde encontraron muerta a la señora Greville. La señorita Marple solo conocía a una persona, en el pueblo que había servido brevemente en un programa de cadetes militares, y que aún vestía un abrigo confeccionado con la vieja chaqueta de servicio de su padre. La esposa del vicario comentó en una ocasión. «Demasiado mayor para tanta formalidad, ¿no crees, Jane?», dijo, pero muy orgulloso de su historia familiar. Thomas Ainsley, o más precisamente, Thomas Quayle Ainsley. Había revisado los registros de nacimiento esa tarde. Su madre, Margaret Quayle, su padre, Thomas Ainsley padre, fallecido hacía tiempo, su abuelo, Felix Quayle. La conexión ya no era circunstancial, era sangre. La prueba final, pensó, debe ser deliberada. Al día siguiente, la señorita Marple organizó una merienda en su casa de campo. Solo 5 invitados, el coronel March, Clarissa Bartlett, Delia Daintree, Thomas Ainsley y ella misma. El inspector, informado del plan, aceptó observar desde la cocina con el sargento Bell, fuera de la vista. La señorita Marple preparó con esmero. El té estaba caliente. Las galletas caseras y el salón estaba preparado para recibir la suave luz del atardecer. Cuando llegaron sus invitados, los recibió con su habitual calidez y un ligero aire de distracción, como si sus pensamientos ya estuvieran en otra parte. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaban. «Pensé que sería útil reunirnos. Al fin y al cabo todos hemos tratado con la querida señora Greville, ¿verdad?». «Algunos más que otros», murmuró el coronel March. «En mí no me siento de efecto», dijo Clarissa con desdén. «Aunque me parece muy desagradable hablar de muertos mientras comemos pastel». «Oh, no los muertos, Clarissa», dijo la señorita Marple. «Los vivos. Verá, hace poco descubrí algo bastante curioso. Un segundo mapa, escondido tras el huerto, de Briar Hollow, y unas cartas». Del capitán Greville. Thomas se movió ligeramente. «Sí, cartas bastante detalladas», continuó la señorita Marple pasando el plato.
Estaba preocupado, ¿sabe? Por el terreno, por quienes podrían beneficiarse si los verdaderos límites permanecían ocultos. Literalmente. Hubo silencio. Entonces la señorita Marple dejó su taza y miró directamente a Thomas. Mencionó a un hombre llamado Quayle. Félix Quayle. ¿Lo conoces, Thomas? Thomas palideció un poco. ¿Quayle? No, bueno, me suena el nombre. ¿No era algún tipo de topógrafo? Él era tu abuelo. La habitación se congeló. La boca de Thomas se abrió, pero no salió ningún sonido. Revisé los registros. Parroquiales, dijo con dulzura. Y los anuncios de nacimiento. Nunca mencionaste la conexión. Clarisa se incorporó de golpe. Thomas, ¿es cierto? Yo no pensé que importara, dijo Thomas al fin, con la voz temblorosa. Mi madre nunca habló de él. Murió antes de que yo naciera. Solo sabía lo poco que encontré en sus diarios. Que usted leyó, dijo la señorita Marple, y que mencionaba el mapa. Thomas la miró con los ojos muy abiertos. Visitaste a la señora Greville hace semanas, continuó. Afirmabas ayudarla a localizar mapas antiguos, pero lo que realmente querías era saber si ella tenía el mapa. El que tu abuelo cosió en lino como prueba, porque temía que las copias en papel fueran destruidas. Delia jadeó. Lo hizo él mismo. Era meticuloso, dijo la señorita Marple, y tenía miedo, y tenía razón. Los libros de contabilidad originales desaparecieron, los registros topográficos fueron alterados, pero el mapa sobrevivió. Pasó a su nuera, quien nunca supo qué era hasta que murió su esposo. Entonces empezó a hacerse preguntas. No quise hacerle daño, dijo Thomas de repente con la voz quebrada. Fui a confrontarla durante la fiesta para pedirle que me entregara el mapa. Pensé que me escucharía, pero se negó. Dijo que iba a revelarlo todo. ¿Y luego? Preguntó la señorita Marple con suavidad pero con firmeza. Perdí los estribos, susurró. Ella se dio la vuelta y se alejó. La seguí. No lo planeé, solo quería asustarla. Pero tropezó y Clarisa se puso de pie. ¿La mataste? No, gritó. Fue un accidente, te lo juro, no quise. Pero la habitación se había enfriado. La puerta se abrió silenciosamente. El inspector Leach entró con el sargento Bell. «Tendrás que venir con nosotros», dijo Leach simplemente. Thomas no se resistió. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras los setos de St. Ludlow-on-Way, la señorita Marple se sentó sola una vez más con su labor de punto. La casa estaba en silencio. Afuera, el mundo seguía su curso. El cartero, los gorriones, los niños en el camino. Pero dentro de la cabaña, un peso se había levantado. El mapa había cumplido su función, revelar. Y mientras terminaba su última puntada, pensó, no por primera vez, que no había bordado más intrincado que el corazón humano. A la mañana siguiente, justo después de maitines, la señorita Marple se dirigió sin prisa ni florituras a la pequeña sala de reuniones tras la nave de la iglesia parroquial de St. Ludlow. El inspector Leach esperaba allí con el abrigo aún húmedo por la llovizna matutina, una modesta pila de expedientes bajo el brazo y una expresión que equilibraba a partes iguales respeto y curiosidad. Confesó, dijo antes de que la señorita Marple cerrara la puerta del todo. En cierto modo, la señorita Marple asintió y se quitó los guantes. ¿Thomas? Leach negó con la cabeza. No, Clarisa Bartlett. Anoche, tarde, vino a la comisaría y exigió verme en privado. Dijo que no podía dormir, que ya no podía callar. La señorita Marple se sentó en el desgastado banco de madera junto a la chimenea. ¿Y qué dijo? Que sabía del mapa,
que lo sabía desde hacía años. La señorita Marple esperó. El capitán Greville se lo contó, continuó Leach. Al parecer, después de una de las conferencias de la Sociedad Histórica, se quedaron para hablar de mapas, anomalías en los límites, errores en los diezmos antiguos, ese tipo de cosas. Le contó en confianza que su familia poseía algo importante, una copia cosida de los límites originales de la propiedad, hecha por un hombre, al que solo se refería como un topógrafo deshonrado. Nunca mencionó a Quayle, pero ella sospechaba, dijo la señorita Marple en voz baja. Leach asintió. Le dijo que sería peligroso hacerlo público, que la gente lo cuestionaría, arruinaría reputaciones, vidas. Le rogó que lo ocultara, y lo hizo, aceptó. O fingió hacerlo, pero siguió investigando. Y cuando murió, la señora Greville reparó los restos. La señorita Marple juntó las manos. Trajo el mapa a la fiesta no por su encanto estético, sino para que saliera a la luz la única persona que conocía su significado. Y lo hizo. Pero no fue Clarissa quien la golpeó. No, dijo la señorita Marple. Pero ella creó las condiciones para ello. Revolvió el agua y dejó que otros mordieran el anzuelo. Leach se pasó una mano por el rostro cansado. Ella admitió haber visto a Thomas siguiendo a la señora Greville detrás de la tienda, que vio comenzar el enfrentamiento. Pero no intervino, murmuró la señorita Marple. No se marchó. Se dijo a sí misma que no era asunto suyo, que no pasaría nada. La señorita Marple miró la chimenea apagada. Eso no es lo mismo que matar, inspector, pero tampoco es inocencia. Leach suspiró. No la acusaremos, no por obstrucción. No hay pruebas de que haya colaborado o encubierto el crimen, solo silencio. Un tipo de silencio que genera su propio daño, dijo la señorita Marple. Ella se levantó. ¿Y Thomas? Ha sido acusado formalmente. Homicidio. Admite haberla golpeado. Dijo que no pretendía matarla, solo asustarla. El golpe fue con el mango de un mazo de croquet decorativo. Lo devolvieron al contenedor de juegos sin que nadie se diera cuenta. No quedaron huellas dactilares después de la lluvia. Pánico calculado, dijo la señorita Marple. Una trágica contradicción. Dijo que quería proteger la obra de su abuelo, que la señora Greville planeaba exponerla de una manera que desprestigiaría a la familia. No planeó nada parecido, dijo la señorita Marple. Esperaba enmendar un error, discretamente pero públicamente. Su único error fue subestimar la profundidad de las raíces de la vergüenza y el orgullo. Hubo una larga pausa. El silencio en la sala de la iglesia era casi monástico. Entonces Leach dijo, «Lo viste primero». La señorita Marple le dedicó una leve sonrisa. «Solo vi lo que otros preferían no ver. Todos vemos a las personas como queremos que sean». Pero la señora Greville, al igual que su mapa, no era simplemente decorativa. Leach se metió los archivos bajo el brazo. «Hay algo que no entiendo. Si la señora Greville sospechaba que alguien podría actuar en su contra, ¿por qué revelar el mapa en público? ¿Por qué no lo envió antes, como hizo con esa declaración jurada? Ella creía que la gente se comporta de forma diferente en 1900. Público, dijo la señorita Marple. Ocultan sus peores instintos. Pero se equivocaba. Lo único que hizo fue acorralar a alguien que ya estaba al borde del abismo. Esa tarde, Briar Hollow fue clausurado de nuevo, esta vez para su revisión legal y la transferencia de los bienes de la finca. El mapa bordado seguía desaparecido y nunca se recuperó del recinto ferial, pero la caja de hojalata del huerto había sido autenticada como auténtica, y las cartas adjuntas del capitán Greville y Quayle se consideraron prueba suficiente para reabrir el caso de la Comisión de Tierras en relación con Mallows Field y la apropiación indebida de los derechos de agua.
Lo que una vez parecía un chisme de pueblo, ahora había llegado a los abogados de Londres. Delia Daintree, al enterarse de la noticia, caminó en silencio hasta el viejo puente del molino y arrojó al arroyo uno de sus cuadros, inacabado y repleto de triángulos dorados. No dijo nada a nadie, pero la señorita Marple notó una nueva dulzura en su expresión en la siguiente reunión del Instituto de la Mujer. El coronel March, por su parte, se mantuvo firme y sin complejos, aunque donó fondos en privado para una nueva vitrina de mapas para la sociedad histórica. Era, murmuró al vicario, lo mínimo que podía hacer considerando cómo resultó todo el asunto. Clarissa Bartlett, aunque no fue deshonrada públicamente, se retiró del comité de fiestas y se negó a presidir la feria de Pascua del año siguiente. Su jardín quedó invadido por la maleza y sus apariciones en el pueblo se hicieron escasas. Si bien seguía siendo respetada, no se confiaba plenamente en ella, y Thomas Ainsley fue expulsado del programa de prácticas de abogado y trasladado a un pequeño centro de detención a las afueras de Much Wensley, a la espera de la sentencia. Su madre, Margaret, abandonó el pueblo 2 semanas después sin despedirse. La señorita Marple, como siempre, no se regodeaba. No hablaba mal de nadie, ni recitaba la historia como si fuera la de su propio triunfo. En cambio, pasaba las tardes en la tranquila satisfacción de remendar medias, guantes, dobladillos rotos, mientras el pueblo intentaba recomponerse, silenciosamente y a su manera. Varios días después, cuando el verano se acercaba a su último mes, el vicario pasó por la cabaña de la señorita Marple con un pequeño paquete en la mano. «Una rareza», dijo con una sonrisa tímida. «Llegó por correo esta mañana, sin remitente, solo para la señorita Marple, con agradecimiento». Dentro de la caja había un cuadrado de lino amarillento, bien doblado. El hilo de bordar brillaba tenuemente a la luz de la mañana. El mapa. Ella lo reconoció al instante. Debajo, doblada, había una breve nota escrita en letra clara. Algunas cosas estaban destinadas a ser reveladas. No pude conservarlo para siempre. Sabías la verdad mucho antes que yo. Sin firma, trazó con los dedos los puntos familiares, los ríos, los campos, las encrucijadas y finalmente el triángulo dorado cerca del corazón del pueblo. Devolvería el mapa, por supuesto. A las autoridades. Había sido una prueba. Todavía lo era. Pero por un momento se permitió admirar la obra, no solo de las manos que la habían cosido décadas antes, sino del espíritu humano que representaba. Un desafío silencioso, una verdad intrincada y una esperanza cosida en el secreto. Para cuando llegó septiembre, las primeras brisas frescas habían empezado a soplar en St. Ludlow-on-Way. Las rosas se estaban marchitando, la luz de la tarde tenía un dorado más intenso, y los escolares regresaron a regañadientes a sus clases con las rodillas lavadas y los cuellos almidonados. La larga sombra de la fiesta de verano se había alejado, pero no se había desvanecido. No del todo. Todavía se hablaba del asesinato de la señora Harriet Greville, aunque ya no entre jadeos ni en voz baja. En cambio, se había asentado en ese lugar peculiar de la memoria del pueblo, donde los hechos se entremezclan con la interpretación y cada hogar moldea la historia a su propia imagen. Para algunos, era una historia de trágicos malentendidos, para otros de avaricia, traición y pecados ancestrales. Pero para la señorita Marple seguía siendo lo que siempre había sido, un tapiz de la naturaleza humana, cosido imperfectamente. No su cabaña de Church Lane. Cada noche se encendía de nuevo la chimenea y el aroma a pastel de ciruela se extendía por el jardín. Reanudó sus partidas semanales de bridge, sus tranquilos paseos, sus discretas preguntas sobre quién tenía qué para el té.
y aunque en apariencia todo volvía a su ritmo habitual, el pueblo, como una chaqueta vieja a la que se le han arrebatado las costuras, ya no le sentaba igual. Era una suave mañana de jueves cuando el inspector Leach regresó de visita. Se quedó en la puerta principal, con el sombrero en la mano, mientras la señorita Marple salía con sus tijeras de podar para cortar los crisantemos. «¿Té?», ofreció. «Por favor», dijo con genuino alivio. Se sentaron en el salón con vista al jardín, y la señorita Marple sirvió el té de una tetera de porcelana con no me olvides azules enroscándose en sus lados. «Pensé que debía informarle», dijo Leach, dejando la taza con cuidado en el plato, «que la Fiscalía de la Corona ha terminado de revisar el caso. El joven señor Ainsley se ha declarado culpable de homicidio involuntario, como era de esperar. El tribunal aceptó que el asesinato no fue premeditado, pero ha recomendado una pena de prisión de 3 años. La señorita Marple asintió lentamente. Una dura lección para un joven impulsado por el orgullo y la vergüenza. Su madre se ha vuelto completamente retraída, añadió Leach. Se ha ido a vivir con unos primos en Dorset. Me imagino que no puede soportar el pueblo. El dolor rara vez se queda donde debe, murmuró la señorita Marple. Tiende a desbordarse. Y Clarissa Bartlett se retiró de todos los comités. Dijo que necesitaba tiempo para reflexionar. Aunque algunos dicen que está considerando mudarse a Cheltenham to Leach, bebió un sorbo. ¿Y el mapa? Ahora está bajo el cuidado de los archivos del condado, dijo la señorita Marple. El caso legal sobre Mallows Field se ha reabierto. Los abogados ya están preparando las demandas. Parece que un pequeño huerto y un trozo de tela cosida podrían reordenar los límites de propiedad trazados hace más de un siglo. El inspector soltó una risita seca. Extraordinario. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos momentos. Finalmente, Leach dijo: «Hay algo que quería preguntarte. En aquella última reunión de té, cuando expusiste lo que sabías, ¿estabas seguro de que era Thomas?» La señorita Marple miró por la ventana durante un largo rato antes de responder. «No, no estoy seguro. No entonces. Pero había visto lo suficiente para estar seguro de que llevaba una carga demasiado pesada para su edad y no de origen reciente. Ese peso o te aplasta o te hace reaccionar violentamente. Sospeché esto último». Leach asintió. «Y supe», añadió, «que si pronunciaba el nombre Felix Quayle en voz alta, alguien en la sala se estremecería no por reconocerlo, sino por una culpa heredada y no expresada. En ese momento lo vi en sus ojos, la sorpresa de que alguien hubiera rastreado el hilo hasta él». Leach se recostó, suspirando. «Aun así, si no hubieras actuado cuando lo hiciste», la señorita Marple se encogió de hombros con modestia. «No hice más que seguir lo que la gente siempre intenta ocultar: el miedo, la envidia y el temor de que alguien más revele lo que no soporta decir en voz alta». El domingo siguiente, el reverendo Moore pronunció un sermón sobre la reconciliación y la verdad. No mencionó mapas, por supuesto, ni sangre ni confesión, pero había algo en su forma de hablar de cosas enterradas y desenterradas hace tiempo que resonó más profundamente que sus lecciones habituales. La congregación escuchó en silencio. La señora Biggins se secó los ojos. El coronel March permaneció erguido. Delia Daintree no usó pañuelo por una vez y sostuvo la mano de su madre durante todo el servicio. La señorita Marple, sentada en su banco habitual bajo la ventana sur, no dijo nada, pero después se quedó al fondo de la nave sin hablar con nadie, simplemente observando a los aldeanos pasar en fila, cada uno parte del curioso y complejo conjunto que había conformado el misterio. Sabía que algunos lo superarían rápidamente, otros lo llevarían en silencio, como un viejo moretón,
Esa tarde la esposa del vicario pasó por allí con una lata de galletas de nueces. Supongo que volveremos a celebrar la fiesta el próximo verano, dijo con un suspiro. Aunque Dios sabe que no habrá mapas en exposición. La señorita Marple sonrió. Quizás algo más ligero el año que viene. Un concurso de arreglos florales. O mermeladas en conserva. La señora Moore rió nerviosamente. Sí, más seguro, menos oportunidades para... ya sabes. ¿Asesinato? Preguntó la señorita Marple con suavidad. La esposa del vicario hizo una mueca. Todavía no puedo creer que todo esto haya sucedido aquí, en nuestro tranquilo pueblecito. ¿Qué crees que dice de nosotros? La señorita Marple le dirigió una mirada amable y firme. Que no somos diferentes de ningún otro lugar. Querida, lo adornamos con rosales y círculos de tejido, pero la gente es gente. Las raíces crecen profundas y a veces se enredan. Hizo una pausa. Pero si tenemos suerte, aprendemos a cuidar la tierra con un poco más de honestidad. A última hora de la tarde, al caer la noche y al teñirse el cielo de lavanda y perla, la señorita Marple se sentó de nuevo con su bastidor de bordado. Había empezado una nueva pieza, una escena de la plaza del pueblo con tenues contornos del antiguo mapa del diezmo bordados en las esquinas. No era para exhibirlo, solo para ella. Trabajaba con la aguja en silencio, dejando que el hilo corriera entre sus dedos como el tiempo. Tras ella, el reloj de la repisa marcaba suavemente. En la mesa junto a ella estaba el botón devuelto, esmalte verde, borde dorado, limpio y pulido. Lo había conservado, aunque su uso probatorio ya estaba completo. Era una pequeña muestra de lo que había pasado, el desenlace de una historia oculta a simple vista, y tal vez, pensó, eso era lo que eran todos los misterios, historias que esperaban ser vistas no con ojos nuevos, sino con ojos viejos dispuestos a mirar más allá de la superficie. Ató la última puntada con mano experta y miró hacia la habitación. Silenciosa, la calle pacífica que se extendía más allá, y la vida que había elegido hacía mucho tiempo, no porque no tuviera incidentes, sino porque ocultaba sus historias bajo capas, igual que un mapa, o una persona, o un pueblo. Y la señorita Marple, que siempre había preferido leer a la gente que a los libros, sonrió levemente para sí misma y cogió su taza de té, contenta, por ahora, de dejar que el mundo volviera a su ritmo habitual. Pero nunca olvidemos qué verdades extraordinarias se habían cosido en el corazón de St. Ludlow-on-Wey.